Se puede medir el nivel de desinformación que circula en un país y en el mundo. ¿Cómo está afectando esto a las democracias y a las sociedades? Tenemos una conversación directa con el profesor Ramón Salaverría de la Universidad de Navarra. Él es coordinador del Observatorio E-Verifier contra la desinformación en España y Portugal. Comenzamos. Los engaños que más nos cuesta ver son, de hecho, aquellos que coinciden con nuestro punto de vista. Ocurre igual que cuando miramos a las estrellas. Vemos mejor aquellas que lucen enfrente de nosotros, pero apenas advertimos las que se sitúan detrás. La difusión estratégica y deliberada de falsedades, eso que hemos dado en llamar desinformación, se ha convertido en un problema planetario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy nos acompaña el profesor Ramón Salaverría. Él es experto en periodismo de la Universidad de Navarra y bueno, les voy a dar algunos datos interesantes que vale la pena que ustedes conozcan. Desde hace más de 30 años es investigador de medios digitales, coordina el Observatorio E-Verifier sobre desinformación en España y Portugal, promovido por la Comisión Europea, entre otras varias cosas. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. Un gusto. Muchas gracias por acogerme en esta conversación. Bien, pues hemos hablado en otras oportunidades siempre sobre el tema de desinformación que preocupa muchísimo. Y hoy quiero preguntarle, ¿hay alguna manera de poder medir el nivel de desinformación en el que estamos sumergidos actualmente en el mundo? Pues de hecho ese es uno de los asuntos en los que en nuestro observatorio, que forma parte de una red de observatorios similares a escala europea, estamos intentando hacer. Básicamente deseamos hacer algo así como una especie de cuadro de mando que analice los niveles de riesgo a los que las sociedades, los países, la ciudadanía se somete en un momento dado. Recientemente en Europa, con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, fue un momento especialmente sensible por la importancia del momento político, como lo es en estos momentos, por ejemplo, en Estados Unidos, y son momentos en los cuales efectivamente se percibe que hay un riesgo mayor, una exposición más amplia a distintas narrativas y formas de desinformación. Es importante medir esto, lo mismo que se mide, por ejemplo, pues yo qué sé, cómo compararlo, pues por ejemplo con los riesgos meteorológicos u otro tipo de riesgos. Bueno, pues en este caso es un riesgo social, un riesgo que tiene una incidencia política y que necesita de una serie de elementos de medida para tratar de controlarlo. Y de acuerdo a esa observación que ustedes han realizado, esas investigaciones, ¿cuál es el nivel entonces de desinformación al que en este momento estamos expuestos? Bueno, a escala global, si tuviéramos que decir qué está pasando a efectos de desinformación a escala global, deberíamos reconocer que el problema no ha hecho más que empeorar en los últimos tiempos. A pesar de que hay equipos de investigación, agencias de inteligencia, sistemas de ciberseguridad que están tratando de poner coto a este problema, la realidad es que la dinámica, por ejemplo, de las redes sociales, de determinado tipo de espacios donde estos mensajes desinformativos circulan, pues no han hecho más que multiplicarse. También habría que reconocer que hay algunas plataformas digitales, el caso de X en este caso pues es bastante significativo, que pues han adquirido una cierta deriva en los últimos tiempos, en virtud de la cual, pues lejos de poner coto a la desinformación, parece que están haciendo todo lo contrario, están contribuyendo a su multiplicación pública, ¿no? Entonces, a escala global está creciendo y luego habría que centrarse en cada uno de los territorios
dependiendo del momento. Evidentemente, hace un instante yo me refería pues, a la reciente campaña electoral para el Parlamento Europeo en los 27 países de la Unión Europea. Fue un momento crítico para Europa, ahora lo es para Estados Unidos, y en general los momentos electorales son momentos de especial exposición a la desinformación. Pero no debemos olvidar que más allá de la desinformación política, también hay otras formas de desinformación. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió durante la pandemia de COVID-19, en la que, bueno, la desinformación relacionada con salud, con vacunas, pues se multiplicó a escala mundial. En el caso de Guatemala, pues estamos en un momento postelectoral y pareciera que el fenómeno de la desinformación pues se quedó y que coincide también con los datos que usted está dando, va en aumento. ¿Cómo impacta eso a la democracia de un país? Yo creo que es como las dos caras de una misma moneda. El hecho de que una creciente polarización política que se advierte en muchos países, yo, bueno, como resido en España, no conozco el día a día de la política pues de los países centroamericanos y de Guatemala en particular, pero las noticias que nos llegan efectivamente confirman una dinámica que se percibe en muchos otros países, una dinámica de creciente vaciado de los espacios de encuentro centrales y, por el contrario, una tendencia a la polarización, lo que supone que pues, tanto las organizaciones políticas como la propia sociedad tiende a dividirse. Y este es el caldo de cultivo ideal para pues, la multiplicación de los mensajes falsos. ¿Y qué se debe hacer en todo caso para contrarrestarlo? Bueno, yo creo que aquí tendríamos que dar una respuesta cívica. En primer lugar, los propios ciudadanos deberíamos ser conscientes de la importancia que tiene beber de fuentes saludables y fuentes informativas, en este caso me refiero. No solamente necesitamos agua potable cuando necesitamos hidratarnos, sino también que necesitamos fuentes potables cuando necesitamos obtener información. Y en muchas ocasiones está ocurriendo que las fuentes informativas están sesgadas también por una serie de intereses ideológicos, una serie de clientelismos, activismos diversos. Y luego, por otra parte, hay que atribuir la responsabilidad que compete a la propia clase política. Nosotros recientemente hemos hecho un estudio que se aplica a España en este caso, donde hemos analizado, por ejemplo, la recurrencia de las falsedades pronunciadas por los políticos en nuestro país, y nos hemos encontrado con una realidad que consterna. Y es que de las declaraciones que han sido desmentidas por organizaciones de verificación, cuando un político afirma algo y resulta que eso que ha afirmado es falso, nos hemos encontrado que una de cada 4 veces, una de cada 4 falsedades detectadas, lejos de ser, digamos, eliminada o corregida, es repetida, y además repetida sistemáticamente, lo cual ya nos denota que, pues, por ejemplo, hay en la clase política un cierto desprecio, podríamos decir, por atender a la realidad de la información, y en muchas ocasiones pues, prefieren continuar con su dinámica, incluso aunque esto signifique que se basan en afirmaciones que no son reales. ¿Se ha convertido la desinformación en este momento en una herramienta para los malos políticos? Pues habría que reconocer que es así, porque ciertamente en la política, en muchos países se advierte un ambiente poco respirable, donde hay un cierto desprecio por el uso, digamos, de afirmaciones basadas en evidencias reales, y por el contrario parece que rige el todo vale, donde cualquier tipo de argumento, tanto si es cierto como si es falso, se utiliza de manera indiscriminada. En ese sentido, ¿cómo afecta la proliferación de los contenidos en redes sociales al crecimiento de la desinformación? Bueno, las redes sociales son digamos, un factor coadyuvante, un elemento absolutamente clave para la multiplicación de los discursos desinformativos. Hay una gran literatura científica ya sobre este asunto, y habitualmente solemos hablar de fake news, de noticias falsas, como si fueran los medios de comunicación el principal vector de la desinformación, pero no es así. Tal vez habría que decir fake posts, porque en realidad
la mayor parte de los contenidos desinformativos alcanza a la ciudadanía a través de las redes sociales. Y dentro de estas, muy especialmente a través de las aplicaciones de mensajería. Esas aplicaciones que todos tenemos en nuestro teléfono y que utilizamos para compartir mensajes individuales o a veces para formar pues un grupo con familiares, con amigos, con colegas del trabajo, ese tipo de vector que no está sujeto al escrutinio público. Ese tipo de canales son por donde habitualmente los mensajes desinformativos circulan con mayor asiduidad. En ese contexto, ¿qué papel están jugando los medios de comunicación sólidos y los tradicionales? Yo creo que el periodismo es deberíamos decir, debería ser una barrera para el fenómeno de la desinformación. Hay una serie de estándares profesionales que son los que rigen en el periodismo, donde la veracidad de la información es el primer criterio. Y en ese sentido, pues un medio de comunicación, un medio que se rige de acuerdo con estándares periodísticos, no puede diseminar a sabiendas un contenido que sepa que es falso. Otra cosa es que de vez en cuando un medio pueda errar, y esto nos ocurre a todos en nuestra vida, constantemente. Pero una cosa es el error involuntario y otra cosa es la mentira deliberada. Cuando hablamos de desinformación no estamos hablando de confusiones, no estamos hablando de errores, estamos hablando de mentiras, de falsedades que han sido diseñadas exactamente para conducir a los interlocutores, a los destinatarios, a un determinado engaño. Y esto en los medios de comunicación no es compatible, porque no forma parte del código genético, podríamos decir, del trabajo periodístico. Darle tratamiento periodístico a la información, pero en todo caso, ¿cómo la audiencia puede ser guiada para diferenciar entre una y otra cosa hoy día que, insisto, estamos bombardeados con una serie de contenidos? El término efectivamente es ese, ¿no? Estamos bombardeados, estamos inundados de una sobreabundancia de contenidos. Y como ocurre, por ejemplo, con las inundaciones, lo primero que desaparece cuando hay una inundación es el agua potable. Necesitamos un agua que esté limpia, ¿no? Y en estos momentos estamos anegados por una cantidad de agua que no podemos consumir. Y cuando me refiero a agua, en este caso, pues el símil es de información no contrastada, información falsa en muchas ocasiones. Por eso es necesario, desde el punto de vista ciudadano, me refiero en este caso, desarrollar un comportamiento cívico para poder contrastar la información en fuentes profesionales. No podemos dar crédito al primer mensaje que nos llegue, aunque sea pues, procedente de un familiar, de un amigo, con quien solemos tener confianza, como es natural, pero eso no significa que esa persona sea una persona cualificada, experta en la información que nos está transmitiendo. Tampoco, muy probablemente, será un testigo directo de esa información. Le habrá llegado por segunda, tercera o cuarta mano. Y lo que pasa es que las personas tienden a compartir aquellos contenidos que se alinean con su punto de vista, aquello que desean compartir, aquello que defienden. Y en muchas ocasiones lo hacen con desprecio de la verdad. Lo hacen simplemente para poner por delante, para defender una determinada tesis ideológica. Si entendemos esa forma de comportarse como algo que nos perjudica como ciudadanos, deberíamos comportarnos porque no queremos que lo hagan con nosotros y, por tanto, tampoco nosotros deberíamos hacerlo con los demás. Pero yo le pongo un ejemplo, profesor, algo que genera mucha polémica. Nosotros desde la perspectiva periodística lo entendemos, pero de repente en el ecosistema de generación de contenidos se pierde un poco las diferencias entre un periodista y un generador de contenidos hoy día en toda esta gama de información. Vamos a ver, cuando hablamos de contenidos y no de información, en la palabra contenido, en ese término, sí que se engloba contenidos que son ciertos y contenidos que son falsos. Los dos son contenidos. En la palabra información no cabe el término falsedad, porque una información es tal cuando es veraz. Si no, no es información, si no pasa a ser exactamente lo contrario, desinformación. ¿Qué ocurre en muchos casos con esos generadores de contenidos? Pues que lo que buscan en realidad no es tanto difundir información
constructiva para el conjunto de la ciudadanía, sino lo que buscan es un tráfico. Y en muchas ocasiones nos encontramos con la desgraciada circunstancia de que los contenidos falsos tienden a generar más tráfico que los contenidos reales. Porque los contenidos reales pues tienden a ser más neutros, más objetivos, no nos apelan tanto a las emociones y en cambio cuando nos llega un contenido falso que está diseñado para que reaccionemos frente a él, en muchas ocasiones esto genera una mayor tendencia pues a reaccionar negativamente o a compartir esos contenidos, según sea un contenido que se alinea o se enfrenta a nuestro pensamiento, y a partir de ahí pues terminamos con la circunstancia de que muchos generadores de, entre comillas, contenidos, pues están diseminando pues ese tipo de contenidos sin reparar en la falsedad o en la veracidad del contenido que están compartiendo. Ahora bien, está también el activismo. Más allá de generar una cierta cantidad de clics, es promover un mensaje, una narrativa, que también se puede confundir con periodismo. ¿Cómo hacer para que la audiencia esté clara con esos riesgos? Yo creo que ahí hemos experimentado una cierta deriva profesional en los últimos tiempos, décadas, diría, donde efectivamente hay como una cierta emergencia, una aparición de una idea de que el periodismo debería defender una idea. No hay periodismo sin defensa a ultranza de una idea. Convertir al periodismo en un activismo. Y eso es confundir los términos de la esencia principal del periodismo. El periodismo es un servicio no a una idea, sino a la sociedad. Es un servicio al conjunto de los ciudadanos, proporcionándoles información veraz para que por sí mismos, posteriormente, puedan tomar sus decisiones en libertad. No es presentarles aquellos argumentos que se alinean con una determinada idea o defender una serie de postulados para que esos postulados prevalezcan en la sociedad. Eso se sitúa en otro territorio que está más cerca de la política que del periodismo. Y por tanto, bueno, reconociendo que hay ciertas líneas de tratamiento periodístico que abogan precisamente por la validez de ese periodismo activista, yo sinceramente, quizás que soy un poco más clásico en mis planteamientos profesionales, pero entiendo el periodismo no como un activismo, sino, como he dicho al principio, como un servicio general para la ciudadanía. Y en ese sentido, partiendo de lo fundamental que es ese servicio, ¿cómo los medios de comunicación deben abordar el hacer público sus líneas editoriales, por ejemplo? Es parte de la transparencia, ¿no? Absolutamente. La palabra clave efectivamente es transparencia. Yo creo que en el periodismo, debemos reconocerlo, hay muchas cosas que mejorar y hay motivos por los cuales nos hemos ganado a pulso, podríamos decir, la pérdida de crédito que la institución social que es el periodismo ha experimentado en los últimos tiempos. Hemos hecho méritos o deméritos, habría que decir, para que esto efectivamente ocurra. Sin embargo, yo creo que hay medidas para ir recuperando esa confianza y probablemente la primera de las medidas es mejorar nuestra transparencia. Transparencia como organizaciones periodísticas, es decir, hay que saber quién está detrás de un medio, cuáles son sus cuentas anuales, cómo recibe su financiación, a qué dedica esos recursos. Ese tipo de transparencia económica, financiera, institucional, corporativa en general es necesaria, pero también necesitamos transparencia en los procedimientos profesionales. No se deben ocultar las fuentes, salvo en casos estrictamente justificados. Por ejemplo, cuando desvelar la identidad de una fuente pues pueda poner en riesgo a esa persona, porque bueno, pues igual está desvelando algún tipo de información que la pone en peligro pues por actos criminales o lo que sea, ¿no? Pero lamentablemente nos damos cuenta de que en muchos casos pues funciona mucho el periodismo de filtraciones, el periodismo de rumores, el periodismo donde en realidad se hace lo que se llama un globosonda, se lanza una información sin que ésta esté contrastada, simplemente para ver cuál es el tipo de reacción por parte de la ciudadanía. Bueno, este tipo de prácticas deberían desterrarse del procedimiento profesional periodístico y sujetarse a principios de actuación mucho más transparentes y mucho más solventes.
Y en el caso, por ejemplo, de los medios independientes, porque eso entiendo, pues lo hemos conocido en general para los medios tradicionales, pero los medios independientes, los periodistas independientes, ¿cómo debe manejarse eso para que prevalezca siempre la transparencia? Claro. No, a ver, la independencia es otra de las condiciones necesarias del trabajo periodístico. Es habitual que incluso el medio que pueda estar más alineado con una posición ideológica reclame para sí la etiqueta de periodismo independiente. Esto es bastante habitual, ¿no? Da la sensación de que todos son independientes, pero realmente pues, en muchas ocasiones uno advierte claramente una serie de vínculos, una serie de conexiones que ponen como mínimo en cuestión ese nivel de independencia. La verdadera independencia uno la advierte cuando un medio es capaz de criticar tanto al de un lado como al de otro. Cuando es capaz de presentar informaciones que agradan o desagradan a cualquiera con independencia de cuál sea su poder, de cuál sea su situación. En ese momento es cuando realmente estamos advirtiendo que un medio es independiente. Un medio no es independiente por estar criticando siempre en una determinada dirección y achacando a los demás, es que ustedes no critican en esa dirección. No, usted tampoco está siendo independiente, usted está perfectamente alineado con un modelo de funcionamiento. Y yo, sinceramente, puedo sonar utópico, puedo sonar iluso, pero sinceramente no me alineo con ese planteamiento de periodismo. Pienso que el periodismo es una institución social muy relevante y quienes formamos o forman, yo en estos momentos, yo he sido durante muchos años periodista yo mismo y por eso me incluyo, digamos, en el gremio. En estos momentos estoy en la academia ya desde hace bastantes años. Pero sigo sintiéndome periodista en ese sentido y defiendo el valor que supone para la libertad, para la democracia, la contribución de los medios. Son precisamente los países donde encontramos regímenes autoritarios, donde, qué casualidad, menos libertad y menos diversidad encontramos en el periodismo. En ese sentido, profesor, ¿tiene que ver también la fuente de financiamiento con la independencia de un medio? Los modelos han cambiado muchísimo, ustedes lo han observado. Absolutamente, absolutamente, claro. Una de las formas de la transparencia y de la independencia tiene que ver con el origen de los fondos. Voy a poner un ejemplo. En América, América Latina, hay múltiples organizaciones de lo que se llama fact-checking, de verificación informativa. Y un buen número de esas organizaciones de verificación informativa pues están recibiendo acreditación internacional por parte de unos organismos con los cuales, por cierto, yo también colaboro como asesor y como evaluador de estas organizaciones. Bueno, pues uno de los criterios que necesitan cumplir las organizaciones de verificación informativa para obtener el sello, la acreditación de esas organizaciones internacionales, es precisamente la transparencia en la procedencia de sus fondos. Deben reportar anualmente todo ingreso por encima del 5% de sus cuentas anuales. Deben declarar cuál es el organismo, cuál es la empresa, cuál es la fuente, en definitiva, de ingresos que están recibiendo. Yo desearía que esto mismo se trasladara al conjunto de, pues digamos, la industria periodística. Pero lamentablemente vemos un enorme oscurantismo, una falta de transparencia, en definitiva, en lo que se refiere a los estándares corporativos y particularmente financieros, de modo que en muchas ocasiones desconocemos quién está detrás, de dónde llega el dinero y a qué intereses atiende pues, una determinada organización periodística. Bueno, y esto viene también porque hoy día vemos que hay políticos que financian plataformas de contenidos u otro tipo de personas que tienen intereses específicos, y es ahí donde está el riesgo para la audiencia en general en cuanto a confundir esa información que viene de medios con tratamiento periodístico y otra información que es simplemente generación de contenidos, pero con un objetivo político o de otra índole. O sea, ¿qué se puede hacer para contrarrestar eso, profesor? Sí, sí, sí. A ver, lo primero deberíamos ser conscientes como ciudadanos de que es muy sencillo y muy barato crear un aparente medio digital.
Crear una web con apariencia de medio periodístico es algo que literalmente se puede hacer en una mañana. Hay pues determinados intereses activistas, políticos, que desean que emerjan voces que parecen periodísticas cuando en realidad están dictadas a la voz de su amo. Y ese tipo de sitios periodísticos que habitualmente, por fortuna, no suelen situarse en la centralidad, en el núcleo de los mercados periodísticos. Uno puede ser más afín a un medio u otro de los medios, digamos, consolidados, de las marcas periodísticas principales de un determinado mercado mediático. Pero habitualmente no son esos los medios que están, digamos, al dictado o creados, digamos, al amparo de ese tipo de intereses un poco espurios, ¿no? Y por tanto, cuando nos encontramos con medios que se encuentran un poco más en la periferia, en esos territorios un poco, pues un poco pringosos, ¿no? Fangosos, donde uno no advierte muy bien, oye, pero ¿esto de dónde sale? ¿Quién está publicando esto? Pues en muchas ocasiones, pues en realidad lo que parece ser un medio, pues en realidad es algo disfrazado de medio. Hay otras amenazas, pero también herramientas que contribuyen a mejorar las dinámicas de trabajo en el periodismo, en la información, en los medios de comunicación. Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Qué piensa usted de ello? Yo sé que ha hecho estudios también alrededor de este tema y que ha llamado la atención en los últimos años. Sí, a ver, en el ámbito de los estudios sobre desinformación, este ha sido un peligro que ha estado latente en los últimos tiempos. Todos hemos visto pues, vídeos donde juraríamos que hay un líder político que está hablando, cuando en realidad pues, es una fabricación mediante procedimientos de inteligencia artificial. Hay simulaciones sintéticas de voces donde juraríamos estar escuchando a tal o cual celebridad, cuando en realidad pues, ha sido una recreación mediante sistemas de inteligencia artificial. Bien. En este año 2024, donde están teniendo lugar procesos electorales en muchísimos países del mundo, de gran importancia, de hecho, este año 2024 se ha producido algo así como una especie de alineamiento electoral inusitado, que no había ocurrido en ninguna ocasión anterior en el pasado. Había una gran preocupación respecto de la eventual incidencia de la inteligencia artificial en la multiplicación de contenidos desinformativos. Y es verdad que hay ejemplos, hay casos en los cuales efectivamente han circulado vídeos, han circulado audios, contenidos diversos, fotografías, que han sido manipuladas mediante procedimientos sintéticos de inteligencia artificial con el fin, efectivamente, de llevar a engaño en este caso a los votantes, ¿no? Pero ha sido menos de lo que nos temíamos los equipos de investigación. Esto no significa que a corto o medio plazo pues la multiplicación de este tipo de formas de falsificación informativa pues alcance un nivel mucho mayor. Pero de momento yo creo que ha sido más la amenaza que la realidad. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted, en todo caso, daría alrededor de ese tema? Bueno, yo, en primer lugar, pediría cautela porque ese tipo de contenidos donde, insisto, resulta prácticamente indistinguible. Nosotros hemos hecho pruebas, por ejemplo, con contenidos de inteligencia artificial en los cuales, bueno, de los más sofisticados y poniéndolos enfrente de personas para ver si efectivamente son capaces de identificar la falsificación y entonces tienden a advertir contenidos falsificados en digamos, falsificaciones burdas, pero con los contenidos más sofisticados de hoy, a ver lo que ocurre dentro de 2 o 3 años, ya empiezan a ser literalmente indistinguibles. Y por tanto, esto no significa que tengamos que desconfiar de todo, porque, ojo, este es uno de los objetivos que buscan los desinformadores. En muchas ocasiones, un desinformador no quiere engañarnos. Lo que realmente está buscando es que no nos creamos nada.
absolutamente nada, tampoco la verdad. Y por tanto, yo creo que la clave en este punto es acudir a fuentes dignas de crédito. Fuentes profesionales, fuentes que utilicen estándares de tratamiento informativo adecuado y que no nos creamos el primer contenido que nos llega por las redes, por muchos likes que puedan avalar esa información. Porque todo eso puede ser artificialmente generado. Y de hecho, los diseminadores estratégicos de contenidos falsos se valen de este tipo de estratagemas para tratar de llegar a la ciudadanía y engañarla. Quiero preguntarle, ¿cree usted que el tema de desinformación se está convirtiendo en parte de los discursos políticos para ser utilizado a su favor y confundir a la población? Lamentablemente habría que decir que sí. Hay múltiples evidencias. En Estados Unidos, que tal vez es digamos, el país donde más estudios sobre comunicación política se han hecho en los últimos, bueno, desde hace décadas, pero en concreto en los últimos 10 años, desde que surgió la figura precisamente de Donald Trump como candidato en aquel momento a la presidencia a partir del año 2014-2015, ya tenemos una década completa y ahí se han hecho múltiples estudios en los que se ha visto que los líderes políticos en ese país utilizan de manera masiva e indiscriminada los contenidos falsos. Muy singularmente, en este caso, por parte de Donald Trump y digamos, la órbita política asociada a ese candidato, pero no solamente por él. Ojo, no pensemos que el único que utiliza este tipo de mensajes falsos es este ámbito. Lamentablemente, si miramos a otros países, y usted probablemente conoce mucho mejor que yo la situación en su país, y yo conozco la situación en mi país, pues nos damos cuenta de que este es un problema que lamentablemente está alcanzando pues, una dimensión global. Desde España, ¿cómo ven ustedes el caso Guatemala y de los países de la región? Bien, es una situación complicada porque nos damos cuenta de que hay una polarización creciente. Hay países como Nicaragua, países como Venezuela, donde las presiones democráticas son enormes y en este sentido, digamos, la falta de libertad periodística e incluso la falta de libertad en general que se advierte en varios países y también una situación creciente, digamos, de tensión política como la que hay en Guatemala en este caso, pues nos traslada una sensación de que las cosas no están yendo bien, de que la situación en la región se está complicando respecto de, bueno, situaciones un poco más tranquilas que pudo haber hace unos cuantos años. ¿Qué herramientas se deben tomar en cuenta para evitar la desinformación? Es decir, por ejemplo, en redes sociales, la proliferación de cuentas falsas y la difusión de mensajes de este tipo, ¿hay herramientas que el ciudadano pueda conocer para filtrar esto? Hay herramientas que se utilizan en el ámbito más profesional que ciudadano. Por ejemplo, ya en redacciones de medios, redacciones de una cierta dimensión, ya hay sistemas, por ejemplo, herramientas que permiten detectar cuando una fotografía ha sido manipulada, cuando un vídeo ha sido manipulado, cuando un audio ha sido manipulado. Y este tipo de herramientas empiezan a formar parte del proceso de elaboración de la información, especialmente cuando nos encontramos con noticias pues que pueden estar sujetas a ese tipo de manipulación. En estos momentos, por ejemplo, con el conflicto bélico en Oriente Medio, pues la cantidad de desinformación que se está generando ahí, donde se dice que pues, una determinada escena se ubica en un determinado lugar y en una determinada fecha y luego rápidamente se ve que es un contenido que procede de otro lugar y de otro momento diferente y que se ha querido situar en ese contexto. Entonces, hay herramientas
ya digo, profesionales en este caso, que permiten chequear este tipo de cuestiones para que esos contenidos no se filtren al producto informativo que generan los medios. Pero claro, los ciudadanos estamos un poco inermes en ese sentido, porque no tenemos ni el conocimiento, digamos, ni la obligación de manejar esas herramientas para poder, bueno, circular con una cierta tranquilidad por las redes. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues, en primer lugar, corresponsabilizar a las propias plataformas digitales, que tuvieran mayor exigencia a la hora de eliminar los contenidos falsos y, lamentablemente, vemos que el grado de colaboración para mejorar el ambiente, hacerlo más respirable en las redes sociales, especialmente en el caso de algunas redes, está siendo mínimo o incluso nulo. Y este es uno de los problemas. También es verdad que algunas de las herramientas de las que he dicho que son profesionales están disponibles para cualquiera, pero yo pienso que no tenemos tiempo. O sea, sería iluso por nuestra parte pensar que un usuario convencional que se encuentra un vídeo en una red social automáticamente va a chequear ese vídeo para ver si aquello ha sido manipulado. No, lo que tiene que hacer es, pues, acudir a fuentes dignas de crédito, fuentes solventes, no creerse a alguien por el hecho de que tenga muchísimos seguidores. Antes hablabas pues de creadores de contenidos, distinguir entre un verdadero periodista de una persona que está compartiendo contenidos sin ese tipo de criterio periodístico. En fin, ahí sí que tenemos margen de maniobra y deberíamos aplicarla. A partir de lo que está sucediendo con el fenómeno de la desinformación y el impacto que está teniendo en las sociedades y también en las dinámicas de los medios de comunicación, ¿cuáles son los cambios que ustedes observan a corto y mediano plazo? Bueno, hay una tendencia al descrédito general. O sea, está pasando factura social la desinformación. Podríamos pensar, bueno, no, tampoco es un problema tan grave, no es un problema tan relevante. Pero pensemos, por ejemplo, recordemos lo que ocurrió hace unos pocos años durante la pandemia. Fue un problema de salud pública. La circulación indiscriminada de una serie de discursos antivacunas, de discursos acientíficos, por los motivos que fueran, hizo que ciertas personas pues adoptaran comportamientos irresponsables relacionados con su propia salud y su capacidad de contagiar a terceros. O sea que no es un asunto menor, no es un asunto menor. La desinformación, sea en el ámbito político, sea en el ámbito de la salud, y hay otras áreas, por ejemplo, yo qué sé, el negacionismo del cambio climático. Claro, si no nos preocupamos por los cambios que está experimentando objetivamente, hay evidencia empírica de que el clima a escala mundial está cambiando y esto puede producir perjuicios considerables al conjunto de la humanidad y al medio ambiente. Bueno, pues si hay determinado tipo de discursos que niegan eso por intereses del tipo que sea, energéticos, económicos, bueno, pues tendríamos que darnos cuenta de que todo ese tipo de falsedades tienen un peaje. Según usted, ¿cuál es la gravedad del fenómeno de la desinformación hoy día? Bueno, no soy yo el que lo ha dicho. El Foro Económico de Davos, en enero de este año 2024, el Foro Económico de Davos reúne a los grandes poderes políticos, económicos a escala mundial. Se reúnen en la ciudad suiza de Davos en enero, en un entorno de mucho frío, porque esto está en las montañas en enero en Europa y particularmente en Suiza hace muchísimo frío. Bien, y en la reunión de este año, que es donde se hace algo así como un análisis, se toma la temperatura de las transformaciones globales y de las grandes amenazas, también de las oportunidades, pero de las grandes amenazas que acechan a la ciudadanía a escala global.
la principal amenaza para los próximos años que se identificó en este año 2024 fue precisamente la desinformación. Así que es un asunto que tiene incidencia en nuestra vida cotidiana, que tiene incidencia en la salud de nuestra sociedad, en nuestra economía, y por tanto, efectivamente es un problema muy grave. ¿Cree usted, ante esa advertencia y esa información, que los países, los gobiernos del mundo le están dando la importancia que merece al tema o lo están utilizando para sus intereses? Quisiera decir que, bueno, están poniendo los medios para ponerle pues, remedio a esta cuestión, pero en muchas ocasiones lo que nos encontramos es que los propios gobiernos forman parte de esa dialéctica donde la desinformación circula de manera indiscriminada. Yo creo que en muchas ocasiones son actores relevantes del problema y lejos de estar dando pasos firmes hacia su resolución, en muchas ocasiones pues están contribuyendo a que se amplíe. Finalmente, profesor, ¿cómo entonces dejar un mensaje de conciencia alrededor de este fenómeno? Bueno, yo entiendo que tal vez mis palabras suenen un poco catastrofistas, que no haya digamos, un panorama de solución en las cuestiones que yo estoy diciendo y realmente como investigador en este terreno yo puedo decir que el problema en los años que llevo trabajando sobre él, pues lejos de solucionarse, pues se ha multiplicado, pero también lo entendemos mejor. En estos momentos, así como los creadores de la desinformación han alcanzado formas sofisticadas, también debo decir que quienes nos dedicamos a analizar el fenómeno lo entendemos mucho mejor y lo manejamos con mayor sofisticación. Yo creo que al final de todo, la solución para este asunto es una solución de largo plazo. Es una solución basada en la educación, basada en el comportamiento, en el desarrollo del sentido crítico. No es una cuestión ni tecnológica, ni por supuesto política. No, es una cuestión que tiene que ver con nuestro comportamiento cívico. Y en la medida en que cada uno de nosotros asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde, no compartiendo contenidos que no hayan sido verificados, consumiendo información en fuentes dignas de crédito, adoptando pues, criterios o comportamientos donde cuando veamos que haya algún tipo de información en un familiar, en un amigo, le alertemos sobre esa circunstancia. Bien, cuando desarrollemos esa especie de comportamiento cívico en torno a la veracidad de la información, yo creo que en ese momento estaremos encaminándonos hacia la solución del problema. Y una pregunta más, profesor. De todas las plataformas que conocemos, las redes sociales específicamente, X, Facebook, TikTok, en fin, ¿cuáles, de acuerdo a los análisis que ustedes han realizado, son más propensas a la desinformación? En principio, yo diría que los vectores principales para la llegada de la desinformación son las aplicaciones de mensajería, esas que tenemos en el teléfono móvil constantemente y a través de las cuales nos comunicamos. Porque, WhatsApp, Telegram y estas. WhatsApp, Telegram, etc. ¿Por qué? Pues porque esas aplicaciones habitualmente no están sujetas al escrutinio público, pasan, digamos, por debajo del radar de la verificación y, por tanto, ahí la desinformación circula, campa a sus anchas. Y luego, ya entre las redes que podemos decir públicas, las que pueden ser consultadas por cualquiera, en este caso, en estos momentos, hay dos redes que están siendo, digamos, el foco principal de los vectores de desinformación, que son fundamentalmente X y también TikTok, que en su apariencia de red pues dedicada al entretenimiento y con un foco particular pues en la gente más joven, pues en muchas ocasiones está trasladando determinado tipo de discursos relacionados con, pues yo qué sé, con comportamientos alimentarios, con discursos de odio, con varios discursos que se alinean o se utilizan la desinformación como uno de esos elementos y que, pues de alguna manera, están contaminando a los usuarios de esas plataformas.
Y esto, profesor, ha hecho también que cambie la dinámica del consumo de información en las personas, es decir, la gente está leyendo más, menos, la gente está consumiendo más o menos videos, audio. ¿Qué es lo que Lo, ustedes han observado? lo que ha cambiado fundamentalmente respecto de hace unos cuantos años es que antes, para informarse, uno tenía que acudir a un medio. Ahora, por el contrario, es el contenido el que acude a nosotros. Y tenemos la percepción de que no necesitamos consumir información en medios porque ya automáticamente la información llega a nosotros. Lo que no nos percatamos, de lo que no nos percatamos, es que lo que entendemos como información, por utilizar la comparación que he hecho antes, en realidad es contenido. Es contenido. Y es un contenido que atiende, en muchas ocasiones, no a unos intereses de veracidad informativa, sino a unos intereses, en el mejor de los casos, de entretenimiento y en el peor de los casos, de desinformación. Y en ese contexto, entonces, ¿cuál es el futuro de los medios de comunicación? Pues yo creo que los medios tienen que hacer una reflexión también respecto del mejor modo de llegar a la ciudadanía en este contexto que ha cambiado, es objetivo. O sea, ¿no? El tablero de la información es distinto del que era y de poco sirve pues llorar por la leche derramada, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es tratar de poner bueno, pues una serie de medios innovadores, lenguajes adecuados que consigan trasladar la información solvente, veraz, a ese tipo de entornos donde la mayor parte de la ciudadanía en estos momentos está consumiendo sus contenidos. Para concluir, profesor, si usted piensa en este momento en una frase, en una palabra, para definir la era en la que nos encontramos, tomando en cuenta estos elementos que se han analizado durante la conversación, información, desinformación, inteligencia artificial, consumo de contenidos, ¿cómo definiría nuestros días? Bueno, pues en los últimos años hemos escuchado mucho la expresión de sociedad de la información. Me temo, lamentablemente, que estamos encaminándonos a una sociedad de la desinformación. Bien, pues profesor, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Alejandra. Bien, y a la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.